en la teoría es hermoso, después cuando pasamos a la práctica pasan un montón de cosas más. Uno está tan metido en el flujo del proceso productivo que se olvida que al final esos muebles terminan teniendo su historia en alguna familia, en algún estudiante. Tenemos una línea de embalado que produce por día entre 1.500 y 2.000 cajas de muebles. Todos preguntan, ¿cómo puede ser una fábrica de muebles y no hay polvillo en el aire? Bueno, hay todo un... Ahora la conversación es con Juan Peloni, él es jefe de planta de Richese. Juan, gracias por charlar. No, gracias a ustedes, es un gusto para nosotros recibirlos y bueno, a disposición. Juan, contame, porque hay una particularidad. Vos sos jefe de planta, pero no sos el único jefe de planta. ¿Cómo es que son dos jefes de planta, según tengo entendido? Somos dos jefes de planta. Bueno, es algo que, como vos decías, es algo un poco particular. Es un lindo desafío porque está todo integrado en lo que es el sistema productivo, pero a su vez tenemos divididos los sectores y la cantidad de personal. Como te decía, es un lindo desafío porque hay que tener muy buena conexión y muy buena comunicación para que fluyan, para que las decisiones que se toman sean buenas. Entonces, bueno, creo que es algo que la empresa apostó en su momento y que salió muy bien. Juan, por ahí la idea es que nos ayudes a graficar, a entender cómo es que desde que entra una placa, desde que entra un tornillo, un clavo, lo que sea, hasta que sale un mueble que termina armado en una casa, cómo funciona todo el proceso aquí en la planta de Richese. Bueno, como vos bien mencionás, son muchas variables las que entran en juego, tanto en lo que es insumos, materiales, como después el desarrollo del proceso productivo en su totalidad. Desde que ingresan las placas, las hojas, que pueden ser de melamina, aglomerado, MDF, son los materiales que nosotros más trabajamos, hasta que terminamos embalando nuestro producto como producto terminado y luego se despacha. Hay todo un proceso productivo que es obviamente muy técnico y muy específico en cada uno de los sectores, pero en términos generales tenemos la planta dividida en diversos sectores. Cada sector tiene su maquinaria y su personal capacitado y el mueble comienza su proceso como una madera, se secciona, luego se maquina, después dependiendo si es melamina o aglomerado lleva un proceso de lustre, de pintura y finalmente se termina embalando. Tenemos algunos sectores anexos que son complementarios, como el troquelado y herrajes, que justamente trabajan con todo lo que es, por ejemplo, tornillos y bisagras. Todo eso va en lo que es la bolsa de herrajes que sirve en la parte final para el armado del mueble. Y lo que es troquelado también secciona a medida lo que es el cartón que va a funcionar como caja, que es donde nosotros enviamos el mueble para armar. Es un proceso que implica, reitero, desde que entra una tabla, una placa, hasta que sale el armado. ¿Y qué representa para vos que este mismo mueble después termine en el comedor de una familia, sea el primer mueble que se compre un estudiante? Bueno, eso es algo que por ahí en el día a día, en la jornada laboral, se presentan un montón de situaciones en las cuales nosotros vamos tomando decisiones y por ahí en la vorágine uno está tan metido en el flujo del proceso productivo que se olvida que al final esos muebles terminan teniendo su historia en alguna familia, en algún estudiante, en cualquier lado. Y bueno, hay mucho compromiso y mucha responsabilidad para que eso salga bien. Realizamos muchos controles, estamos muy atentos, trabajamos mucho en equipo con nuestro grupo de supervisores, que a su vez tienen mucha gente a cargo. Hoy en lo que es la planta productiva tenés aproximadamente 160 personas trabajando, pero es un trabajo mancomunado entre todos que busca que al final el mueble quede en tiempo y forma y en condiciones en el cliente final. Juan, a esto me imagino que hay muchos procesos que tienen en cuenta. ¿Y cómo se dividen esto? Recién mencionaba los sectores. ¿Cómo se dividen? Hay supervisores, Exacto. Vos sos jefe, pero tiene supervisores, cada uno tiene gente a cargo. Exacto, es toda una estructura que obviamente la finalidad es que poder trabajar de manera planificada y organizada. Los sectores tienen un supervisor a cargo, a su vez los supervisores tienen un segundo auxiliar que es quien le da soporte al mismo supervisor y luego cada sector tiene determinada cantidad de colaboradores que pueden ser maquinistas, movedores de pila, alimentadores de máquina y cada sector tiene su complejidad y su cantidad de personal. Perfecto. Entonces, imagino lo que es
que todo eso es un ballet simultáneo, de que todo esté cronometrado, organizado, imagino el orden que implica también para eso. Y vos como jefe también no solamente tenés que encargarte de eso, sino que entiendo que también de que cada uno de los liderazgos que formen parte tenga una idea clara, haya una comunicación Exacto. concreta. Bueno, ya hace aproximadamente 2 años que estamos en este puesto y estamos trabajando mucho en el desarrollo de los supervisores, en su capacidad de liderazgo y sus posibilidades de comunicación para todo su equipo. También lo estamos trabajando nosotros mismos porque es un desafío constante el hecho de liderar grupos de personas y de trabajar junto con ellos, pero creo que estamos logrando muy buenos resultados. Ellos se están desarrollando mucho también como líderes para sus equipos, que la comunicación, que un buen flujo comunicativo es la base para un buen desempeño en cada uno de los sectores y obviamente para conseguir los objetivos productivos. Hablemos del producto en particular, vayamos al mueble como tal y contame de materia prima, contame de los procesos. Recién mencionabas que hay particularmente algunas piezas que tienen ciertos procesos que otras no. Exacto. Bueno, nosotros trabajamos, como te mencionaba, con lo que son paquetes de hojas, que tenemos distintos proveedores a lo largo del país, que obviamente llegan con sus camiones en grandes cantidades y lo almacenamos para luego después disponerlos en las máquinas seccionadoras y comenzar con el flujo productivo. Perfecto. Un número, ¿cuánto aproximadamente estamos hablando, por ejemplo? Por ejemplo, mira, hay paquetes que cuentan aproximadamente con 44 hojas, un camión puede tener aproximadamente 12 paquetes y tenemos días que llegan entre 6 y 7 camiones, los cuales estamos descargando de manera continua y almacenando. Y bueno, siempre hay un equilibrio, un balance entre camiones que ingresan y camiones que se cortan, porque obviamente no podemos perder ese balance ya que habría un sobrealmacenamiento y no tenemos la capacidad instalada para almacenar, o podría también hacerse un vaciamiento que tampoco sería bueno. Entonces la idea es siempre que haya un equilibrio entre muebles que salen terminados y la Exacto. cantidad de hojas y de materiales Que que ingresan. entran. Eso obviamente, todo ese trabajo está muy bien planificado en lo que es la oficina de producción. Ellos tienen todo contabilizado, todo medido, todo controlado y van realizando los pedidos según los ingresos que van apareciendo de parte de los clientes para tener todo, como te decía, bien equilibrado. Imagino que también el proceso se encuentra todo el tiempo con una comunicación directa entre ellos y vos como jefe de planta. Exacto. Hoy tenemos una planificación que a nivel comunicativo para planta es de manera semanal. Hay un plan de producción, un orden de prioridades, pero sin embargo, si bien la planificación es fundamental, como en cualquier fábrica de producción, la realidad es que hay tanta dinámica y como te mencionaba antes, mucha vorágine en el día a día y va habiendo variabilidad en lo que es el plan de producción, entonces se vuelve muy importante la toma de decisiones diaria y un correcto priorizamiento de cada una de las órdenes de producción. En eso, por ahí hay un número que siempre surge. ¿Cuál es la capacidad productiva tal vez que tiene hoy? ¿Cuáles son los valores que se está hablando, la cantidad de, ponerle, muebles o esos números que hoy tienen? Hoy contamos con muy buena automatización en lo que es la fábrica. Hay muchas máquinas y de última tecnología. La realidad es que la empresa está invirtiendo mucho porque sabe que es necesario para poder completar los pedidos que van surgiendo. Pero para que te des una idea, tenemos una línea de embalado que produce por día entre 1.500 y 2.000 cajas de muebles, que son producto terminado, que luego pasan a logística para ser despachados. Lo que es la línea de embalado trabaja con producto terminado, pero el resto del proceso hacia atrás trabaja más que nada con piezas de muebles que pasan por cada línea de producción. Hoy tenemos nuestro cuello de botella o nuestras líneas más importantes son las líneas de maquinado. Ellas actualmente trabajan en un promedio de 18 piezas por minuto que se procesan y en un día operativo de 4 de esas líneas podemos tener entre 15.000 y 20.000 piezas de muebles que se producen. Como te mencionaba, es una dinámica muy grande y bueno, eso también requiere un exhaustivo control de calidad para intentar y buscar siempre el error cero, que es como le llamamos nosotros por ahí en lo que es la cultura o el concepto de calidad, más que nada para que al cliente llegue todo de la mejor manera posible.
¿Qué es lo que se hace? Recién mencionabas esto de error cero, cuando algo no cumple el estándar, cuando hay ese error. Sí, Cuando seguro. existe. Los errores existen. Estamos trabajando mucho en la implementación de puntos de control, tanto en cada uno de los sectores, mientras la máquina está operativa y está produciendo. Tenemos a los maquinistas y a los segundos que te mencionaba antes, que son el soporte del supervisor, haciendo controles cada determinada cantidad de piezas o cada determinada cantidad de minutos, dependiendo de qué máquina se trate. Cuando encontramos una pieza no conforme, lo primero que se hace de parte del maquinista o del segundo es dar aviso al supervisor. El supervisor da aviso a nosotros como jefe de planta y nosotros, en comunicación con la persona que está encargada del departamento de calidad y también el jefe de producción, vamos a la situación y tomamos una determinada decisión que obviamente busca solucionar el problema de la mejor manera posible y más óptima. Perfecto. Entonces me encanta porque tenés todo cronometrado, ordenado, prolijito, divino, como jefe de planta. Chocho debe estar. En la teoría es hermoso, después cuando pasamos a la práctica pasan un montón de cosas más. Bueno, pero ahí está la diferencia. La idea es tenerlo todo planificado para que cuando surgen estas situaciones los desvíos sean lo menor posible. Hay una cuestión que en la actualidad se está discutiendo mucho, tanto en lo comercial como en el mercado, como las personas, los consumidores que lo analizan, que es la sustentabilidad de las empresas. Y siempre hay algo que casi que te diría que el 99% de las empresas tienen hoy, que es el scrap, el desperdicio. ¿Cómo lo trabajan ustedes eso aquí en Richese? Nosotros lo que es scrap obviamente también tenemos, como cualquier planta productiva. Sin embargo, no tiramos nada, tomamos todo como subproducto. Tenemos, por ejemplo, polvillo, que cuando se realiza el escuadrado o el perforado de las placas, tenemos todo un sistema de aspiración que lleva lo que es el polvillo. Si vos te das una vuelta por planta, vas a ver que todos preguntan polvillo. ¿Cómo puede ser una fábrica de mueble y no hay polvillo en el aire? Bueno, hay todo un sistema de aspiración que lleva ese polvillo a silos y esos silos almacenan ese polvillo que luego se vende. Eso es uno de los subproductos más importantes que tenemos. Obviamente eso no va al aire y no contamina. Siempre tratamos de buscarle la mejor solución para también facilitar el trabajo de aquellos que cuidan el medio ambiente. También tenemos lo que es subproductos de cartón, de plástico, obviamente metales, pero hay un trabajo importante en lo que es el almacenamiento y en intentar vender todo ese scrap, por llamarlo de alguna manera, como subproducto para evitar que termine como desecho o contaminando el medio ambiente. ¿Qué se hace, por ejemplo, con el polvillo ese después? ¿Cuál es el...? El polvillo, por lo general, por ejemplo, al venderse suele utilizarse para fabricar los pellets que después se usan para los animales, para el orín de los gatos, por ejemplo. Claro. A través de máquinas prensadoras prensan ese polvillo que nosotros vendemos y se utiliza para eso, por ejemplo. La importancia de tenerlo presente también y la dirección para que después también sea un entorno de trabajo más cómodo, más higiénico, desde el punto de vista de seguridad. Bueno, para eso que mencionás, nosotros también trabajamos mucho con seguridad e higiene para todos los temas ergonómicos. La verdad que se progresó un montón en este último tiempo, más que nada en la comodidad del colaborador, de la altura de las pilas, de no pasar por encima de los hombros, las mesas elevadoras para evitar fuerza desde abajo hacia arriba, los movimientos. Se trabajó mucho, hay una máquina que, si vos la ves, parece una nave espacial, pero básicamente se encarga de girar las pilas y eso evita que el colaborador esté girando de manera manual, que quizás en 2 o 3 movimientos no hace nada, pero en la repetición diaria de una jornada de 8 a 10 horas que puede ser, termina perjudicándolo y obviamente eso termina en una lesión, que es lo que queremos evitar. Y a su vez también tenemos el Comité 5S, que está trabajando de manera diaria en lo que es la fábrica de producción y se encarga mucho también de lo que es la limpieza, el orden, una correcta clasificación y todo eso hace también a la cultura de lo que llamamos calidad y son todos beneficios que por ahí parecen puntuales, pero en el trabajo diario se va progresando mucho y hace también que se pueda trabajar más cómodo y ese trabajo que resulta más cómodo para el colaborador después trae mejores resultados. Recién mencionaba la cuestión ergonómica, que viene de la mano también, me parece, de la tecnificación, de la innovación en cuanto a la tecnología, que no es una cuestión, me parece, solamente eficiente, sino que
aspira a la seguridad y a la salud de los colaboradores. Exactamente. Y bueno, últimamente hay un cambio en la dinámica del mercado. Estamos pasando de por ahí pedidos de grandes volúmenes, de pocos muebles, de poca variedad de muebles, a una variedad mucho mayor debido a las exigencias del cliente, que empieza a pedir otro tipo de solución a sus exigencias justamente. Y bueno, eso requiere que la empresa haga un gran esfuerzo en lo que es innovación, y están llegando mucha maquinaria que tiene mucha tecnología. Una de las grandes patas que nosotros solemos decirlo es tener todas las herramientas para poder trabajar de manera fluida y poder cumplir en tiempo y forma, pero si no tenemos a la gente capacitada y motivada operando esas máquinas, van a estar prendidas y no vamos a estar produciendo muebles. Entonces, bueno, tenemos planes de carrera. Hoy hay aproximadamente 70 planes de carrera activos, que son planes en los que ingresa personal a los que consideramos que realizan mérito y tienen ganas de crecer dentro de la empresa, y comienzan obviamente con operaciones básicas, y siguiendo este determinado plan de carrera pueden llegar a ser maquinistas especializados del sector donde se desempeñen. Me parece fundamental esto que mencionabas. Hay una visión transversal de que la decisión se tome antes, en una etapa previa, bastante incipiente del proceso, para que a futuro eso también prospere, no solamente desde el punto de vista de la industria, de la marca, sino también para el colaborador. Exactamente. Tenemos que tomar decisiones diarias, como te decía en su momento, pero a su vez entendemos que el proceso productivo en su totalidad y en sus objetivos a alcanzar a corto, mediano y largo plazo empieza mucho antes. Hay que tener una correcta planificación, una muy buena coordinación, y tomar las decisiones correctas y óptimas para poder conseguir los objetivos productivos. Antes mencionaste una cifra, pero ¿de cuánto es el plantel que está directamente afectado hoy dentro de la planta, digamos, como colaborador? Hoy tenemos 160 personas operando. Ha crecido bastante en este último tiempo debido a que aumentó la demanda y obviamente necesitamos de más personas trabajando, lo cual nos parece una excelente noticia. Y como te decía, está todo subdividido en sectores y también en diferentes puestos. ¿Y cómo está dividido? O sea, digamos, tenemos tanto en esta área, tanto en esta otra. Tenemos en lo que es sectores productivos, lo que es seccionado, que es el primer proceso; maquinado, que es todo el escuadrado, pegado de filo y agujereado de las placas; el sector de lustre, que trabaja cuando hacemos y tenemos órdenes de producción en aglomerado; el sector de embalado, que es el que tenemos acá al lado, que es donde se embala el mueble justamente; el sector de troquelado, herrajes, y bueno, también tenemos lo que es, por ejemplo, pañol, que es el almacenamiento de muchos de los insumos. Tenemos a nuestro equipo, que no me quiero olvidar de mencionar, lo que es muy importante, nuestro propio equipo de mantenimiento. Tenemos un taller de mantenimiento que es fundamental para que a la hora de que una máquina queda no operativa debido a alguna falla, ellos salen disparados a solucionar ese inconveniente, y eso, como te decía recién, es fundamental para poder darle continuidad a ese flujo productivo. Pero tenemos en la mayoría de los sectores, puede haber entre 10 a 20, 30 personas, y en el sector de maquinado, que como te mencionaba es el cuello de botella, que es donde más cantidad de personas y más cantidad de máquinas tenemos, puede llegar a haber hasta 50 personas. Perfecto. Por ahí en esto hay un factor muy humano que vos mencionás. ¿Qué es lo que te gustaría que un comprador sepa antes de comprar ese mueble? ¿Qué le gustaría esa primera idea que se le cruza por la cabeza cuando esté por comprar un mueble de Riches? Por ahí, algo que calculo que no se ve obviamente afuera, y tampoco tienen por qué verlo, pero que me gustaría que sepan, es el trabajo diario, y más que día a día, el trabajo hora a hora que realizamos, y los esfuerzos que ponemos tanto desde lo que es la oficina de producción, como la jefatura de planta y los supervisores y el resto de los colaboradores, y el compromiso y la responsabilidad que hay para intentar que todo salga de la mejor manera posible. Si bien, obviamente, como vos mencionabas, hay errores, existen, no existe la perfección, pero creo que el compromiso y el esfuerzo que hoy están realizando los colaboradores en planta, como así también los supervisores, la jefatura y en oficina, y en realidad el trabajo mancomunado de la empresa en su totalidad,
Creo que es algo que me gustaría que el cliente sepa, que estamos dando el mayor esfuerzo posible para que todo llegue en correctas condiciones. Juan, muchísimas gracias. Gracias a vos.